Ya, empecé a grabar. Nos corresponde hoy día ver el tema de la clasificación en la molienda. Igual que en el caso de la planta Chancao, los equipos de conminución no son suficientes para garantizar la granulometría del producto. Se requiere clasificar para ello. Y a diferencia de lo que pasaba en la planta Chancao, no contamos con un equipo que garantice 100% el tamaño máximo, que es lo que en Chancao hacíamos con un arnero. El arnero, por su forma de operar, por su diseño, etcétera, no es capaz de clasificar a tamaños tan finos como se requiere en la molienda. Recuérdense que tenemos que llegar a tamaños del tipo 200 micrones, por ejemplo. Un arnero, por, por optimizado que esté, puede llegar a 3 milímetros, 3000 micrones como un buen tamaño de clasificación. Pero necesitamos 200, por lo tanto quedó fuera. Afortunadamente, existe un equipo basado en la centrifugación que se conoce como hidrociclón. Es el más usado cuando se hace molienda húmeda, pero también cuando se hace molienda seca, pero ahí obviamente en vez de usar agua, se usa aire para impulsar las partículas y ahí se habla de un ciclón. Pero un hidrociclón o un hidrociclón son equivalentes, excepto porque en uno el mineral va con agua y en el otro va con aire. Por supuesto, vamos a hablar en general del hidrociclón porque la mayoría de las moliendas se hace en húmedo, como ya vimos. Aquí estamos viendo en la foto a mano izquierda una representación de lo que ocurre en el interior de un hidrociclón y cómo es un hidrociclón. Ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, que estamos hablando de esencialmente diversos movimientos en el interior de un equipo que está compuesto por varias partes. Ustedes pueden ver que es un tubo hueco que tiene una parte cilíndrica en la parte superior y una parte cónica en la parte inferior. Voy a retroceder una lámina y vamos a ir aquí a una representación ya en un dibujo de lo que es el hidrociclón. Y como vemos, un tubo cilindro cónico que tiene un diámetro en la parte cilíndrica que le da la dimensión al ciclón. O sea, vamos a hablar de un hidrociclón de 24 pulgadas, significa que el diámetro de la parte cilíndrica es de 24 pulgadas. En centímetros, de 10 a 127 centímetros son los típicos en la minería. Aunque también existen para deslame y para cortes muy finos, mini hidrociclones entre 1 a 10 centímetros de diámetro. Tienen los mismos principios, tienen algunas diferencias, pero en general son la misma cosa. Pero fundamentalmente, entonces, de 10 a 127 centímetros. Ese tubo es hueco en el interior y se conecta al exterior por 3 orificios. Su boca de alimentación, que estoy mostrando con el cursor, que se llama inlet, entrada, ¿cierto? Y tiene un diámetro ese inlet que vamos a llamar de su I, el diámetro del inlet. Después, en la parte axial del equipo, en el eje del equipo, hay 2 orificios más. Uno en la parte inferior, en el ápice del cono, que por eso se llama apex, ápice en inglés, ¿ya? Y que tiene un diámetro que vamos a llamar D sub U, porque por ahí sale lo que llamaremos underflow en inglés, descarga en español, pero conservamos la U de underflow, diámetro del underflow. En la parte superior hay otro orificio más, siempre centrado en el eje del equipo, que se conoce como vortex finder. En español sería el atrapador del vórtice, y que tiene un diámetro que vamos a llamar D sub O, porque por ahí sale lo que llamaremos rebose u overflow. Conserva del inglés la O de overflow. Entonces, D sub O, diámetro del vortex finder, por donde sale el overflow. D sub U, diámetro del apex, por donde sale el underflow. Y D sub I, diámetro de la alimentación, por donde se alimenta la pulpa. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente lo que define a este tubo, que como podemos ver ahí en el dibujo se nota que está compuesto de partes que se unen unas a las otras.
Aquí lo podemos ver en una foto, ¿no es cierto? Igual vemos que hay uniones aquí de la parte superior, donde está la alimentación y el vortex finder, después la parte cilíndrica intermedia y después la parte cónica, y por último, incluso una boquilla en la zona inferior, se conoce como spigot. Diego, ¿querías preguntar algo? Sí, profe. Dale. Que en esta misma figura, ahí en el hidrociclón se ve que el diámetro en la parte superior tiene como, bueno, tiene como una altura, por decirlo así, como un largo en el que el diámetro máximo se propaga hacia abajo. Te dicen como unas uniones de como una sección. Sí, Eso que se, aquí lo estás claro, viendo en la foto. sí, claro, ese, donde tiene el mouse, esa unión con que hay como una sección extra, me da la idea. Claro, es que estos se construyen como secciones que se unen, ¿no es cierto?, una sección con la otra y Ah, se claro. apernan, ¿ah? Están hechas Ujú. así. Entonces, la Sí, parte que tú me estás mencionando es la zona de la alimentación, donde va ah, también el tubo del Vortex Finder. ya. Y depende de algo que se agregue, o sea, como que el tamaño de eso, de esa Que sección, me estás hablando del del largo del largo. Vortex Finder. Mira, No, no, no. Pucha, a ver, ¿cómo lo puedo decir? De esas secciones como donde está como una unión y otra unión, ya, esa sección, ya, al centro del hidrociclón. Esa, no depende de algo, de cómo se hace largo o simplemente así el hidrociclón. no, no, hay variaciones, evidentemente, pero tienen que ver fundamentalmente con los tamaños y con los requisitos que tenemos. Ya lo vamos a conversar cuando entremos en el detalle de en qué influye la profundidad de este Vortex Finder. Ah, ya, ok. Porque va a afectar, evidentemente, porque se produce una unión indeseada pero inevitable entre la alimentación y lo que sale por el Vortex Finder. Entonces, hay temas de diseño ahí de por medio que por supuesto hacen la diferencia de un fabricante con otro, de un tamaño de ciclón con otro. Pero es esencialmente así como funciona, ¿ya? Ok, gracias, profe. Ok. La pulpa de alimentación, como dice ahí en el primer párrafo, ¿no es cierto? Se introduce a una cierta presión. Aquí está el inlet. Ustedes pueden ver aquí a mano izquierda sobre el tubo del inlet un manómetro. Ese manómetro es justamente para medir la presión de alimentación, porque esa es una variable muy importante en el hidrociclo. La pulpa se alimenta a una presión que es entre 5 y 15 psi. Los psi son pound per square inch, o sea, libras por pulgada cuadrada. Si no les gustan mucho esas unidades, 7 psi son 50 kilopascales, así que de ese orden es la presión con la que se alimenta la pulpa al hidrociclón. Obviamente, al entrar en forma de involuta, eso significa siguiendo la dirección de la curva del ciclón, esta pulpa al entrar en presión forma esta espiral que aparece dibujado aquí en el corte interior del hidrociclón. Es una espiral descendente. Va a generar al bajar y encontrarse con el eje Vortex Finder Apex que está conectado a la atmósfera, no a ninguna presión, se va a producir inmediatamente un vórtice. El vórtice avanza por el centro del hidrociclón y justamente es atrapado por el Vortex Finder, por eso se llama el atrapador del vórtice. Entonces la columna de aire va a ir por el medio y sale por el Vortex Finder, ¿cierto? Entonces tenemos un doble movimiento en el interior. La espiral descendente de la pulpa que se alimentó y el vórtice que se va por el medio. Ahora, ¿qué pasa con las partículas? Segundo párrafo. El movimiento interior de cada partícula en el ciclón va a ser la resultante de un balance de fuerzas entre la fuerza centrífuga, que la lleva hacia la pared, y la fuerza de arrastre, que la lleva hacia el centro. Vamos a dibujar un poquitito aquí para ver de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Voy a, por supuesto, uh, intentar poner aquí una partícula. La puse roja para que se vea, no es que las partículas sean rojas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el interior de esta
de este hidrociclón con esa partícula que ahora la voy a dibujar más grande para que la podamos ver mejor. Básicamente vamos a tener, como dice ahí en el texto, dos fuerzas que se van a, de alguna manera, contrarrestar una contra la otra. Una, la fuerza centrífuga, la vamos a escribir aquí. Ahí. F sub C, fuerza centrífuga. Ustedes recordarán, voy a usar otro color porque ese blanco no se ve, así que amarillo. Ahí. La fuerza centrífuga que ustedes recordarán, ¿no es cierto?, es función de la geometría del equipo, de donde está circulando, es función de la presión de alimentación, de varias cosas, pero esas variables afectan a todas las partículas por igual. Hay una sola que las diferencia, la masa. Por lo tanto, voy a colocar fuerza centrífuga función de la masa. No es que no sea función de las demás variables, es función de las demás variables, pero las demás variables afectan a todas las partículas por igual. En cambio, la masa es distinta de una partícula a la que sigue. Y por otro lado tenemos la fuerza de arrastre o drag force, que, de nuevo, es función de muchas cosas, pero afectan en general a todas las partículas por igual. Entonces, ¿para dónde se va esa partícula roja? Va a depender del balance de esas dos fuerzas. Por lo tanto, tenemos claro que existe una, que vamos a llamarla M asterisco, una masa asterisco, tal que la fuerza centrífuga es igual a la fuerza de arrastre. ¿Ok? Esa vamos a llamarla la masa de equilibrio. Pero ¿qué le pasa a las partículas cuando tienen una masa que es mayor a M asterisco? M mayor que M asterisco. ¿Qué va a pasar? Eso va a implicar inmediatamente, ¿no es cierto?, que la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza de equilibrio, por lo tanto, la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza de arrastre. Por lo tanto, como consecuencia de ello, al ganar la fuerza centrífuga sobre la fuerza de arrastre, y la fuerza centrífuga tira la partícula hacia afuera, ¿cierto? Entonces, la partícula se va a ir a la pared. En cambio, las partículas de menor masa que la masa de equilibrio van a hacer que la fuerza centrífuga sea menor que la fuerza de arrastre. Y por lo tanto, la partícula, en vez de irse a la pared, se va a ir al centro. Y eso es lo que ocurre entonces. Significa entonces que las partículas de mayor masa van a ser atrapadas por la espiral descendente y van a salir entonces, voy a poner rojo aquí para que se vea, las partículas con la masa mayor que M asterisco. En cambio, aquellas otras que tienen una masa menor que la del equilibrio se van a ir al centro, las va a pescar el vórtice y se van a ir con el vórtice. Por lo tanto, por el overflow, van a salir las partículas con masa menor que M asterisco. Esa es la situación. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que este equipo, al funcionar de esa manera, al alimentar con una cierta presión la pulpa de alimentación y tener una geometría como la que estamos describiendo, va a separar a las partículas según su masa. ¿Qué es lo que dice esta lámina? ¿Cierto? Lo mismo que escribimos antes. Pero cuando expresamos la masa de una partícula en función de su tamaño y densidad, nos acordamos que la masa es el volumen por la densidad.
Y el volumen lo hemos descrito en este curso como el factor de forma en volumen por el tamaño al cubo por la densidad. Hay tres factores que afectan la masa entonces: el factor de forma, la densidad y el tamaño. Pero el factor de forma influye, pero poquitito, ¿no es cierto? Va a variar entre 0,3 y 0,6, ¿cierto? Va a influir, pero no es tremendamente influyente. La densidad del sólido influye bastante más, que podemos tener, por ejemplo, como estamos moliendo para liberar las partículas, podemos tener una partícula de ganga de densidad 2,7 junto con una partícula de calcopirita o de bornita o de cualquier mineral metálico que queramos concentrar con densidades tipo 5. O sea, claramente entonces hay diferencias de densidad también. Pero la gracia está en que el tamaño está elevado al cubo, lo cual significa que pequeñas diferencias de tamaño generan grandes diferencias de masa. Gracias a eso es que podemos utilizar el equipo como clasificador por tamaños, entendiendo entonces que diferencias de densidad y de factor de forma van a generar algunas ineficiencias, pero el diámetro va a ser determinante en la diferencia de masa y por lo tanto podemos justamente por ello usar estos hidrociclones para separar por tamaño. Como decía, diferencias de densidad entre las partículas. ¿Qué pasa con los tamaños intermedios? Volvamos atrás, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con aquellos tamaños que tienen una masa cercana a m asterisco? Uno lo puede ver de dos maneras: o la mitad se va para un lado y la otra mitad para el otro, o se quedan dando vuelta en el ciclón mucho tiempo porque están en la franja intermedia. Cualquiera sean las dos circunstancias que usemos para explicarlo, vamos a tener un comportamiento con estas partículas de masa cercana al equilibrio que van a afectar la eficiencia. Después también tenemos la cercanía entre los orificios del equipo. De nuevo, volvamos al monito. Fíjense que el atrapador del vórtice parte en una zona muy cercana a donde se genera la alimentación. Por lo tanto, hay partículas que cuando van pasando por aquí, cuando recién entraron, son arrastradas por las finas que se van con el vortex finder y se van, sean o no finas. También otro factor de ineficiencia importante. También influye el que el tiempo que pasa el mineral en estos equipos que son como son alimentados a presión es muy corto. O sea, desde que una partícula entra al equipo hasta que sale por alguno de los dos lados, pasa 1 o 2 segundos cuando mucho. Entonces son muy bajos tiempos de residencia en el equipo. Y sobre todo, otro elemento muy importante, queremos clasificar mineral, por lo tanto, lo normal va a ser que alimentemos pulpas concentradas en sólidos. Típicamente vamos a usar porcentajes de sólido entre el 50 y el 65% de sólido. En ese rango nos vamos a mover. El ideal sería con muy poco sólido y así las partículas se mueven sin problema, pero la idea no es mover agua, sino que es clasificar partículas, así que se usan porcentajes altos de sólido, como les dije. Eso hace que se dificulte el libre movimiento de las partículas. Por ejemplo, una partícula gruesa que se va yendo, ¿cierto?, hacia la pared, se encuentra con un montón de partículas finas que vienen hacia el centro, bueno, lo más probable es que las arrastren. Y lo mismo pasa en el otro lado. Entonces el porcentaje sólido también ahí influye. Entonces, diferencia de densidad, diferencia de factores de forma, cercanía de los orificios, velocidad en que todo ocurre y sobre todo los altos porcentajes de sólido, lo vamos a escribir aquí para que no se nos olvide, ¿cierto? Aquí. Típicamente, valores típicos, CP igual a entre 50 y 63% más o menos es lo que se usa en la industria. Esto nos lleva, por supuesto, a definir una eficiencia de clasificación.
Aquí como lo que importa principalmente es cuánto se devuelve en carga circulante a la molienda. Por norma vamos a definir la eficiencia de clasificación tamaño a tamaño, SUI, como el porcentaje de mineral de tamaño I que se reporta a la descarga con respecto al alimentado. O sea, SUI va a ser GSU por FIU, flujo de sólidos del underflow por la fracción del underflow que tiene tamaño I, o sea, en el numerador va el flujo de mineral de tamaño I en el underflow, dividido por el flujo de mineral de tamaño I en la alimentación, multiplicado por 100 para que dé un porcentaje. Aquí, a diferencia de lo que ocurría en el arnero, no tenemos una clasificación global, sino que definitivamente es tamaño a tamaño. Y la otra diferencia es que la eficiencia en los arneros la referíamos a los finos, aquí las vamos a referir evidentemente a lo que se va por los gruesos, lo que se va por el underflow. Y ya que estoy colocando los C sub P, también les voy a dar alguna idea de los C sub P que se van, ¿no es cierto?, en el overflow, porque el agua que entra en la alimentación también se reparte. Obviamente la mayor parte se va por el overflow, donde está el flujo principal. CP, entonces, del orden de 40%, voy a poner un número aproximado solamente, ¿ya? De ese orden de magnitud. Y en el caso del underflow, para que tengan toda la historia, el CP es del orden del 75%, más o menos. ¿Ya? De esos órdenes estamos hablando. Varían un poco, por supuesto, dependiendo de cuál es el CP de alimentación, pero de ese orden de magnitud para que tengan una idea, ¿no es cierto?, inicial. Cuando uno grafica esta eficiencia por tamaño, SUI en por ciento versus el tamaño, como pueden apreciar en el gráfico de la izquierda, nos encontramos con la curva de eficiencia, que es esta que está en color negro aquí, que como pueden ver es como una S acostada y no llega al 0, sino que llega a un valor R. Vamos a partir entonces por definir, ¿no es cierto?, los aspectos involucrados con esta curva de eficiencia. Si nos acordamos que hay una masa asterisco, que es la masa de equilibrio, en que dijimos que se puede ver como que el 50% se va para un lado y el 50% se va por el otro. Entonces aquí, en términos de eficiencia, si nos fijamos en la línea del 50% y cortamos la curva negra, que es la de la eficiencia, nos da esta línea en rojo que nos entrega lo que llamaremos el tamaño de corte o de 50, tamaño que tiene un 50% de eficiencia, o sea, el 50% del mineral de ese tamaño se va al underflow y el otro 50% se va al overflow. Esa es la primera cosa a tomar en cuenta. La segunda es que no llega a cero. ¿Y por qué no llega a cero? Por una cuestión muy sencilla, porque obviamente al tratarse de pulpas con agua, ¿no es cierto?, es imposible pedirle al grueso que salga seco. El agua se va por ambas partes, como acabamos de ver con los C sub P que les di recién. Se va más por el overflow, se va menos por el underflow, pero se va por el underflow. Y recuerden lo que les dije antes, el tiempo que residen las partículas en el interior del ciclón es pequeñísimo, del orden del segundo. Imposible entonces que los más finos alcancen a comportarse distinto que el agua. Se comportan igual que el líquido. Y entonces, al ocurrir ello, se genera lo que se conoce como el cortocircuito de finos, que es aproximadamente igual a la razón de separación de agua, razón de reparto de agua. Flujo de líquido en el underflow dividido por el flujo de líquido alimentado por 100. Ese es R. Entonces, tenemos un problema. Es obvio que R ocurre en la realidad, pero no nos permite juzgar la calidad de la clasificación sola, porque es una separación causada por el comportamiento hidrodinámico de las partículas finas y no es clasificación propiamente tal.
para aislar lo que es pura clasificación de la separación que causa este cortocircuito, se define otra eficiencia, la eficiencia corregida, SUI-C, que es la línea azul que aparece en este gráfico. Porque se calcula de la siguiente manera, se le descuenta a la eficiencia el cortocircuito y para normalizarlo se divide por 100 menos el cortocircuito. Por lo tanto, cuando la eficiencia, la curva negra, es 100 o cercana a 100, la eficiencia corregida también es 100. Por eso que en la parte de derecha son prácticamente iguales las curvas. Pero cuando la eficiencia es R, el cortocircuito, R menos R es 0 dividido por un número que es menor, que es distinto de 0, perdón, y por lo tanto la eficiencia corregida sí llega a 0. Entonces se produce esta curva azul, que es la curva de eficiencia corregida, que también tiene un D50, corrido a la derecha, por supuesto, que llamaremos D50 corregido. ¿Cuál sería la condición ideal de clasificación? El ideal sería, ¿no es cierto? Y vamos a de nuevo graficar esto un poco para que lo entendamos bien. El ideal, por supuesto, que sería que en el D50 todo, a ver qué color usamos, el rojo vamos a ver aquí, que en el D50 todo se fuera, ¿no es cierto? Todo lo mayor a D50 se fuera al underflow, ¿cierto? Y que todo lo menor a D50 se fuera al overflow. En resumen, si yo dibujo aquí, ¿no es cierto?, las tres curvas, la negra, primero que nada, ahí. Después, la azul, no sé si será el mismo azul, pero supongamos. Y por último, la roja. ¿Qué tenemos? Tenemos, por un lado, la curva real, después la curva corregida, y por último, como ya dijimos, la situación ideal. Entonces, ¿de qué nos sirve esta conjunción de cosas, la unión de todos estos comportamientos? De partida, nos sirve para saber cuándo un cambio es positivo. ¿Cuándo un cambio es positivo en las condiciones de operación? Cuando la curva real se aproxima, se acerca a la ideal. O sea, en otras palabras, cuando la curva de eficiencia se para. Mientras más parada esté la curva, mejor es. Por lo tanto, si yo he hecho un cambio de uno de los diámetros, por ejemplo, en los hidrociclones, o cambié la presión de trabajo, o cambié el porcentaje sólido, y mido la eficiencia real, y el cambio hizo que la curva se parara, quiere decir que lo hice bien, hice un cambio positivo. Si en cambio, después del cambio, vale la redundancia, la curva se aplana un poco, entonces lo hice mal, porque perdí eficiencia y clasificación. Entonces, nos sirve en primer lugar para poder saber cuándo un cambio es positivo. Mientras más parada la curva, mejor. Y con eso nos arreglamos. Lo segundo es entender que tenemos ineficiencias importantes aquí. Vamos entonces a hablar de estas ineficiencias. En primer lugar, digamos que tenemos una ineficiencia de esta zona que está aquí, ¿cierto? Voy a tratar de marcarla un poquitito. Estoy achurándola ahí para que se entienda de cuál zona estoy hablando, ¿cierto? Ahí. Toda esa ineficiencia que está ahí está dada por finos, perdón, gruesos que se están yendo, ¿no es cierto?, donde no corresponde. Esto debiera estar totalmente en 100 y está menos que 100, ¿no es cierto?, en toda esa zona achurada. Por lo tanto, estamos hablando de gruesos
De nuevo no se ve. Ahí. Gruesos que se van con los finos. Gruesos que se van con los finos. Esa es la primera zona de ineficiencia que tenemos aquí. Gruesos que se van con los finos. En la otra zona, que también voy a intentar achurar aquí, ¿cierto? Vamos a tener esto que está aquí, ¿cierto? Esta zona que estoy achurando ahora, la que está debajo de la curva de eficiencia, hasta que llegamos al D50, toda esta zona tiene indudablemente esa zona de ahí, el comportamiento inverso, son finos, que debiera ser 0, ¿cierto? De nuevo le puse blanco, no es la idea, amarillo para poder verlo, ahí está, finos que se van con los gruesos. Entonces, aquí estamos descubriendo, ¿cierto?, que este equipo clasifica no tan bien como los arneros. En los arneros teníamos finos que se iban con los gruesos, pero no gruesos que se iban con los finos a menos que la malla estuviera rota. Aquí tenemos las dos ineficiencias. Gruesos que se van con los finos y finos que se van con los gruesos. ¿Qué implicancias tiene ambos en el proceso? Partamos por la de arriba. Gruesos que se van con los finos. ¿Qué significa? Que van a haber partículas no totalmente liberadas que se van a ir a la concentración, se van a ir a la separación selectiva de minerales. O sea, si no hacemos nada después en la separación, vamos a tener pérdida de minerales por falta de liberación. O incluso, aunque estén liberadas, si son partículas muy gruesas, por ejemplo, y van a la flotación, las burbujas a veces no son capaces de sacarla por el peso que tienen. Entonces, tenemos aquí un problema que va a causar pérdida de metales por el lado grueso. Afortunadamente, podemos influir en eso que está ocurriendo en la planta de concentración propiamente tal, haciendo lo que ya llamamos alguna vez, cuando hablamos de los factores de corrección en la molienda, la remolienda. Vamos a poder remoler parte de este material y mejorar la presencia de estos gruesos que se van con los finos. Pero lo que no tiene remedio es este otro extremo, los finos que se van con los gruesos, porque esos son partículas que ya están al tamaño adecuado para irse a la separación selectiva, a la concentración de minerales, y sin embargo se van con los gruesos de vuelta al molino. Por lo tanto, ineficiencia en la molienda y peor aún, esos finos pueden seguirse moliendo cada vez más finos y por lo tanto tener pérdidas con partículas que caen por debajo del límite de eficiencia de los métodos de concentración como vimos en su oportunidad. En consecuencia, ¿no es cierto?, es aquí donde se genera la mayor parte de las pérdidas, ¿no es cierto?, por ultrafinos, por exceso de finos en el sistema. Ok. Cuando hablamos del tamaño de corte, el D50, es importante entender a qué responde, cómo podemos cambiar el tamaño de corte en estos hidrociclones. Obviamente está controlado por las variables de diseño del hidrociclón, el diámetro del ciclón, el diámetro del inlet, el diámetro del vortex finder, el diámetro del apex. Pero esos, una vez dimensionado el equipo, ya son fijos. Por lo tanto, lo que está quedando son las variables de operación. ¿Y cuáles son las variables de operación que influyen? Fundamentalmente dos: la presión de alimentación, que llamaremos delta P, y el porcentaje de sólido de la alimentación, el C sub P. Por supuesto, también características del mineral, como la densidad de la especie y el factor de forma de las partículas, como obviamente
sale y se desprende de la ecuación de la masa. Pero también esos son características del mineral, no de la operación. ¿Qué es lo que vamos a poder cambiar en la operación para cambiar el tamaño de corte? La presión de alimentación y el C sub P. ¿Y cómo influyen? Aquí tenemos dos gráficos que nos muestran cómo influyen. Si yo aumento la presión, genero inmediatamente un desplazamiento de partículas que estaban originalmente entre las finas, pero era de las intermedias de las finas, que va a desplazarse hacia el underflow. O sea, el aumento de la presión lo que va a hacer es que el tamaño de corte se achique. Vamos a cortar más fino mientras mayor sea la presión de alimentación. Y con respecto al porcentaje sólido, pasa al revés, ¿no es cierto? Mientras mayor el porcentaje sólido por el arrastre mecánico de las partículas, el tamaño de corte crece. Entonces, uno podría decir, ok, si quiero cortar más fino, disminuyo el porcentaje sólido, echándole más agua. Ambas variables operacionales actúan en conjunto, se mueven en simultáneo. Voy a volver a un monito en donde aparezca un circuito de molienda, aquí por ejemplo, ¿cierto? Si yo abro esa llavecita que estoy mostrando, le echo más agua a este sistema, estoy disminuyendo el porcentaje sólido que está llegando al hidrociclón. Pero al mismo tiempo que le estoy echando más agua, estaría subiendo el nivel del pozo, si no fuera porque, como vamos a ver más adelante, voy a usar un sistema de control aquí automático que para no variar el nivel del pozo actúa sobre la velocidad de la bomba que impulsa esta presión, esta pulpa, perdón. Por lo tanto, cuando yo abro esta llave y le echo más agua al sistema, al mismo tiempo que disminuyo el C sub P, aumento la presión de alimentación del ciclón porque la bomba va a responder impulsando más rápido. Y si ustedes se acuerdan de los Bernoulli, ¿no es cierto?, que deben haber visto en el curso de fenómeno de transporte por ahí, ¿no es cierto?, el Bernoulli nos dice que la presión allá arriba va a ser va a cambiar con la velocidad de la bomba. Entonces, aumento la velocidad de la bomba, aumenta la presión. En consecuencia, ¿no es cierto?, como estábamos viendo en estos dos gráficos, al echarle agua más al pozo, al mismo tiempo que disminuyo el CP, aumento el delta P. Por lo tanto, las dos cosas juntas me llevan hacia abajo el tamaño de corte. Y al revés, si quiero, ¿no es cierto?, que corte más grueso, disminuyo el agua que le estoy echando al pozo. Aumenta el CP, disminuye la presión, en ambos casos hace que el delta P, el D50, perdón, crezca. Ok. Vamos ahora al dimensionamiento de estos equipos. ¿Qué es lo que hay que calcular y cómo lo calculamos? Bueno, hay ciertas condiciones generales, en este caso me voy a referir a una marca, hay otras, pero esta es la más común y la mayoría de las otras se referencian en esta también, los hidrociclones Krebs. Para los hidrociclones Krebs, para Krebs, hay tres cosas que quedan fijas desde un principio. El área de admisión, o sea, el área del inlet, es de 6 a 8% el área transversal del hidrociclón. ¿Qué significa eso? Vamos directamente al texto y lo vamos a poner aquí en amarillo, ¿cierto? ¿Qué significa que el área de admisión sea 6 a 8% del área transversal del hidrociclón? Significa que pongamos el área transversal del ciclón, ¿no es cierto? Sería el D, perdón, voy a partir por el diámetro del inlet, D sub I, ¿no es cierto? Pero D sub I al cuadrado, D sub I al cuadrado, multiplicado por pi cuartos, pi cuartos de cuadrado es el área de admisión, va a ser igual, nos dice esto, a un valor que va entre 0,06 y 0,08 veces por, entonces, el área transversal del hidrociclón. Eso sería d sub c al cuadrado por pi cuartos. De nuevo,
sección circular, y cuartos de cuadrado es el área. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si yo calculo el diámetro del ciclón, puedo de esta manera saber cuál va a ser el diámetro del islet. Ahora, ¿por qué tiene una variación del 6 al 8%? Porque el diámetro del islet, como ya vimos recién en los dibujos, ¿no es cierto?, es donde se conecta la tubería por la cual se va a alimentar la pulpa. Y las tuberías tienen diámetros comerciales, no tienen cualquier valor. Por lo tanto, uno conociendo el diámetro del ciclón, calcula el diámetro del islet en un rango y entonces tiene claro cuál es la tubería comercialmente disponible que cabe dentro de ese rango y de ese, con ese valor va a funcionar, ¿no es cierto?, el hidrociclón siendo alimentado. Lo mismo o parecido ocurre con el diámetro del vortex finder. Es normalmente 0,35 veces el diámetro del ciclón. O sea, si yo conozco el diámetro del ciclón, conozco o calculo el diámetro del vortex finder. Y por último, teta. ¿Qué teta es este? Este es el ángulo del cono, ¿ya? El ángulo del cono es para los hidrociclones menores o iguales a 10 pulgadas, o sea, 25 centímetros, 12 grados. Y en cambio, para aquellos mayores que 10 pulgadas, mayores a 25 centímetros, la gran mayoría de los hidrociclones en la minería que conocemos acá en Chile, 20 grados de ángulo. Entonces, esos datos vienen dados, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que tenemos que calcular entonces para dimensionar los hidrociclones? Las tres cosas que tenemos ahí. El diámetro del ciclón, el número de ciclones y el diámetro del ápex. Ustedes se fijan que puse el diámetro del ciclón y el número de ciclones destacado en amarillo, porque son lo más importante. El DU es un valor estimado que podemos estimar para efectos de un juego de boquillas que uno puede tener para intercambiar, para cambiar en la operación, ¿no es cierto? Y modificar un poquitito ese diámetro. Pero lo importante, donde está la inversión, ¿no es cierto?, es en el diámetro del ciclón y cuántos ciclones. Ahora, ¿por qué cuántos ciclones? Bueno, yo creo que es fácil darse cuenta, ¿no es cierto? Si yo considero, en alguna parte lo pusimos, ¿no es cierto?, eh, que los hidrociclones, ¿no es cierto?, ocupan o tienen diámetros de 10 a 127 centímetros, o sea, el más grande está en 1,20 m de diámetro. Y ese está recibiendo pulpa que viene de un molino que tiene 3 metros de diámetro como mínimo, 4, 5, 6 metros de diámetro. Obviamente no es factible, voy a volver a un circuito, pensar que un solo hidrociclón va a tratar todo lo que proviene de este molino de bolas, por ejemplo. Entonces, por eso tenemos que calcular cuántos hidrociclones en paralelo, en lo que llamaremos una batería de hidrociclones, se requieren para una operación dada. Entonces, necesitamos saber el tamaño de cada hidrociclón, cuántos hidrociclones necesito y en un nivel menor el diámetro del ápex de esos hidrociclones. Para hacer estos cálculos, lo que se hace es relacionar. Entre paréntesis, acá abajo hay un video de hidrociclones y yo les pediría en rigor al tiempo que lo vean ustedes mismos en sus casas. ¿Ah? Sale mejor que hacerlo aquí directamente. La idea es relacionar el D50 corregido base, que es el estándar para las condiciones de operación que queremos tener, con lo que llamaremos el D50 corregido de la aplicación, que es qué D50 corregido yo quiero tener dada la finura que quiero en el producto. O sea, en otras palabras, una vez que defino cuál es el producto que necesito, eso me permite establecer el D50 corregido de la aplicación que se relaciona con el base que es estándar para las condiciones de operación. Veámoslo. Ya lo vieron en clase auxiliar, así que ya saben bastante de lo que estoy hablando. Lo primero, determinar el D50 corregido de la aplicación. Esto tiene fundamentalmente dos partes en el fondo que están influyendo en estos números. Por un lado, el hecho de que no todos los usuarios van a especificar el tamaño de la misma manera. Algunos van a decir quiero un
un P80 de 210 micrones, otro va a decir quiero no más de un 10% sobre la malla 65, etc. Se van a especificar de distintas maneras. Y entonces esto lo normaliza, lo lleva a un factor común. Pero por otro lado, también necesito establecer cuál es el tamaño de corte que me da ese tamaño en el producto. Y entonces eso se calcula de esta manera. El tamaño especificado en el reboce, el que sea, va a ir multiplicado por un factor y ese factor depende de qué porcentaje bajo el tamaño queremos tener. Y eso nos va a dar el D50 corregido de aplicación. Como ejemplo, si quiero producir un 80% bajo 100 mallas, 100 mallas son 149 micrones, quiero un 80% bajo, por lo tanto veo que aquí el factor es 1,25 y por lo tanto el D50 por corregido de la aplicación sería 1,25 por 149, o sea, 186 micrones. Entonces, no importa cómo el usuario identifique su producto, esto nos va a permitir llevarlo a un tamaño de corte, el que llamamos tamaño de corte de la aplicación. Por su parte, el base, el estándar, necesita que corrijamos por aquellos factores que influyen en el tamaño de corte, porque influyen en la eficiencia de clasificación. Ya vimos dos de ellos. La corrección por porcentaje sólido y por presión. Entonces, el D50 corregido base va a ser el D50 corregido de la aplicación que ya vimos cómo determinar, dividido por estos tres factores correctivos, C1, C2, C3. ¿Qué es lo que es C1? El que corrige por porcentaje sólido. En el fondo, la curva del gráfico de la mano derecha que está aquí. Solo que esa curva se lleva a C sub V, no a C sub P, a porcentaje de sólidos en volumen. ¿Por qué? Porque en realidad no es el porcentaje sólido en peso el que nos importa, ¿no es cierto? Porque el porcentaje sólido en volumen es el que determina qué tan lleno de partículas está el ciclón. O sea, un mismo CP en una condición con un mineral de densidad alta puede ser poco sólido adentro del ciclón y otro de densidad baja puede ser mucho. Entonces, para llevarlo a una condición estándar, C sub V, porcentaje sólido en volumen. Eso nos da una idea clara de cuán lleno está el hidrociclón de partículas y por lo tanto cuánto afecta la eficiencia. Ahí está el factor. El factor, esta ecuación corresponde a la ecuación del gráfico que recién vimos, pero expresado en función del CB. El segundo también lo vimos, el otro gráfico. Corrige por el delta P, en kilopascales en este caso. De nuevo, la ecuación no es otra cosa que la ecuación de la curva que recién vimos. 3,27 por delta P elevado a menos 0,28. Y el único nuevo es el C3, que en realidad es la ley de Stokes, una vez más, ¿no es cierto?, llevada a expresada en un factor correctivo por diferencia de gravedad específica entre el sólido, gamma S, gravedad específica, y el líquido, gamma L. 1,65 dividido por la diferencia de gravedad específica en raíz cuadrada nos da el tercer factor correctivo. Típicamente, en la gran mayoría de los casos por los que estamos más familiarizados, de minerales de cobre, por ejemplo, que muchas veces la densidad es del orden de 2,7, 2,6, y el agua, en el mejor de los casos, tiene densidades cercanas a 1, da más o menos 1 este factor. Pero, por supuesto, los sólidos no siempre tienen densidades de 2,7 y el líquido, como ya he dicho varias veces, no siempre es agua pura, por lo tanto no siempre tiene una gravedad específica de 1. Así que hay que usar este factor para corregir por esa diferencia. Entonces, con eso calculamos el D50 corregido base. Y el diámetro del ciclón es función de ese diámetro D50 corregido base. Que va en micrones, por supuesto, como ya dijimos. El D50 corregido base dividido por 2,84 y elevado a 1 sobre 0,66 me da un diámetro de ciclón necesario en centímetros. Por supuesto, no se fabrican todos los diámetros. En consecuencia, hay que aproximar a diámetro disponible, el más cercano de los diámetros disponibles. ¿Cuál sé yo que son los diámetros disponibles? Aquí los tenemos en este gráfico y hay otros más, ¿cierto?
4 pulgadas, 10 pulgadas, 20, 26, 33, 50, etc. ¿Ya? Hay diferentes factores de diferentes gráficos, pero este es uno de ellos en que nos dice cuáles son los disponibles, lo llevamos al disponible. Nos falta entonces calcular el número de hidrociclones en el subseno. Como seguramente ya vieron en clase auxiliar, es sencillamente calcular el flujo total de pulpa que debo alimentar a la batería de hidrociclones por el flujo que un hidrociclón del diámetro que acabo de calcular con la presión que estoy fijando es capaz de tratar. Por supuesto que ambos tienen que ir en las mismas unidades, litros por segundo arriba, litros por segundo abajo, metros cúbicos por hora arriba, metros cúbicos por hora abajo. Misma unidad, eso es lo importante. Y por supuesto no se pueden poner fracciones de hidrociclones, por lo tanto se aproxima NC al entero superior. Me dio 4,3, son 5. No corre aquí la regla del 0,5. ¿eh? A menos que sea algo muy chiquitito como 4,1 en que me quedaría en 4, de ahí para arriba todo pasa a 5 directamente. ¿ya? Ok, ¿de dónde saco la capacidad unitaria de un hidrociclón? De un gráfico como este. Aquí tenemos los diferentes diámetros y tenemos en el eje Y el delta P, ya sea en PSI, eje izquierdo, o en kilopascales, eje derecho. Y abajo, la capacidad del ciclón en galones por minuto, una unidad que le gusta mucho a los americanos, ¿no es cierto? O en metros cúbicos por hora, que es a lo que estamos más acostumbrados. Entonces, por ejemplo, supongamos que elegimos un hidrociclón de 26 pulgadas y que vamos a trabajar a 55 kilopascales, me voy con los 55 kilopascales, corto el ciclón de 26, que creo que dije que vamos a ocupar, y leo abajo que es capaz de tratar algo así como 300 y tantos metros cúbicos por hora. ¿ya? Eso es de donde sale la capacidad de un hidrociclón, y entonces por balance total del circuito tenemos el flujo que sale, que está tratando el molino, tenemos las cargas circulantes, tenemos el C sub P con el que vamos a alimentar a los ciclones, con eso calculamos el QTA, y el QC que sale del gráfico que acabo de mostrar me permite establecer el número de ciclones. En un nivel menor, pero también parte del procedimiento, tenemos que estimar el diámetro del ápex, dividiendo ahora del mismo modo que establecimos por balance el flujo de alimentación, vamos a establecer el flujo volumétrico de la pulpa en el underflow y lo vamos a dividir por el número de ciclones y así vamos a saber cuánto tiene que evacuar cada hidrociclón por su ápex. Con ese valor, ya sea en galones por minuto o en litros por segundo, por ejemplo, supongamos que nos dio 9 litros por segundo, me voy, corto esta línea diagonal y sé que entonces mi ápex tiene que tener 7 centímetros de diámetro. Así calculo entonces el ápex, pero ese ápex puede después ser modificado con boquillas que aprieten ese ápex en la operación. Bien, llegamos a la zona de resumen, fundamentalmente, y un resumen que tiene que ver con nuestro control del próximo lunes. Con este resumen terminamos de ver lo que va a entrar en el control del lunes. Aquí tenemos el típico circuito y los balances son los mismos balances de siempre, solo que se agrega uno más, aparte de los balances de sólidos totales y de balances de sólidos por tamaño, tenemos los balances de agua. La ecuación de arriba es la ecuación de agua, que dice que el agua en la alimentación al molino, en A, va a ser igual al agua que llega en la carga de alimentación fresca, más el agua que retorna desde el underflow de los ciclones, más el agua que yo le agregue con esta llavecita que llamé W1, agua 1. Lo mismo en todos los demás puntos. O sea, balances en la alimentación al molino, balances en el hidrociclón, y tener siempre presente que en el equilibrio todo el sólido que entra por F tiene que salir por O. Todo el sólido que alimenta al molino por A tiene que salir por D. Y lo mismo pasa con el agua. El agua que viene en F, ojo que ahí sí es un mineral que viene en correa de la planta de chancao, por ejemplo, del chancao terciario, si esta es una planta de molienda unitaria.
igual viene con agua, para la de su humedad, hay que considerarla en el cálculo. Entonces, el agua que viene con F, más el agua que le agrego en la llave W1, más el agua que le agrego en el pozo en la llave W2, es el agua que sí o sí se va en O. Así tenemos el balance de agua entonces total. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, el agua, ¿no es cierto?, que se agrega en el pozo, que junto con el agua que sale de la descarga del molino, que es el agua alimentada en A, nos da el agua que se va a la alimentación del ciclón, etc. Esas son todas las ecuaciones de balance. Después tenemos indicadores del proceso, como de costumbre la carga circulante, igual como vimos en el Chancao, no voy a insistir demasiado, 250, 450 son los valores normales, y se compara contra sí mismo en estudio de tendencia, e igual como vimos en el caso del arnero, del circuito Chancao, y como están haciendo ustedes en su tarea 2, también sirve para conciliar datos y encontrar un valor único de la carga circulante, lo mismo, así que no lo voy a repetir. La eficiencia del hidrociclón, aquí está también en función de las granulometrías y en función de la granulometría y la carga circulante, como sea necesario, y también se compara contra sí misma en estudios de tendencia. Y por último, el índice de trabajo operacional, que es la misma idea que en el caso del Chancao, excepto que hay que acordarse que hay que agregarle los factores correctivos, se compara contra sí mismo en estudios de tendencia, y también con el índice de trabajo de laboratorio del mineral que se está tratando, y esa es la mejor forma de hacerlo, y vale la misma consideración que dijimos en el caso del Chancao, tienen que parecerse lo más posible, así que el mismo factor entre 0,9 y 1,1 de dividir uno por el otro es bastante razonable como exigencia. Y por último, y para terminar, un recordatorio entonces de cuáles son las variables principales del proceso. Obviamente el tonelaje, pero esa normalmente va a venir dada, y una serie de características del mineral, determinantes en el proceso de molienda de minerales. ¿Cuáles son ellos? Estos son los más relevantes. La moliendabilidad del mineral convencional, representado por el Work Index, la moliendabilidad semiautógena, que puede venir dada por el SPI, o puede venir dada por el A por B y el T sub A, o incluso por el DWI, ¿no es cierto?, que es el último método que vimos, las granulometrías, tanto el D80 como cuán ancha es la distribución, cuántos finos vienen, etcétera, la densidad del mineral y de las especies que lo conforman, la abrasividad del mineral y la forma de las partículas. Esos son los factores principales, ¿no es cierto?, que van a determinar el resultado en la molienda. Vamos a quedar hasta ahí entonces. Entonces, dos cosas. Hasta aquí quedamos para el control. Y hasta aquí quedamos con la clase de hoy, a menos que alguien tenga alguna pregunta. Hola, profe, yo tengo una pregunta, pero no de la materia, sí, con respecto al plazo de la tarea. ¿Por qué no me la Usted mandas, lo dejó. ¿por qué no me la mandas por escrito y te la contesto? Bueno. O a menos que sea cortita, pues si es cortita, No, dale. es corto, Ya, ¿no? pero Con respecto al horario que puso a las 8:30 de la mañana, quizás se equivocó y era a las 8:30 de la tarde. de tener grabación. Voy a